La presentación del alto mando militar norteamericano se produce horas después de que Corea del Norte lanzara una nueva amenaza de guerra termonuclear a Seúl y Estados Unidos, a la vez que ha instado a los extranjeros en Corea del Sur que consideren dejar el país ante el conflicto que se está desarrollando en la península. No me preocupa y no creo que haya guerra, pero mi familia y amigos sí tienen miedo. A algunos de mis amigos, sus familiares les han pedido que regresen a Camboya. Tras la nueva amenaza, Japón ha desplegado varios misiles Patriot en previsión de un eventual ataque. Corea del Norte ha reiterado su amenaza de atacar las bases militares que Estados Unidos posee en Japón, después de que el gobierno de Shinzo Abe haya prorrogado 2 años las sanciones contra el régimen de Pyongyang. Creo que es esencial que sigamos adelante con las recientes sanciones de las Naciones Unidas. El gobierno japonés tomará las precauciones posibles para proteger la seguridad y la vida de su pueblo. En tanto, desde el Vaticano y tras reunirse con el Papa Francisco, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha advertido que la tensión entre las dos Coreas puede desbordarse y volverse incontrolable. La dimensión que alcanzaron las tensiones es muy peligrosa. Un pequeño incidente desencadenado por un error de cálculo podría desembocar en una situación que ya no se pueda controlar. Por su parte, la presidenta surcoreana Park Geun-hye advirtió que nadie querrá invertir en Corea del Norte si cierra el complejo industrial intercoreano de Kaesong, cuyas operaciones se detuvieron después de que Pyongyang retiró a sus empleados. Dijo que el nuevo líder Kim Jong-un promueve una crisis y aviva la tensión como estrategia política para ganar concesiones. Bien, mientras esto sucede, en los Estados Unidos, a través del portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, ha minimizado las recomendaciones realizadas por Corea del Norte a los ciudadanos extranjeros para que abandonen el sur, algo que ha calificado como retórica inútil que no hace más que incrementar la tensión. Acá la metáfora de jugar con fuego creo que es aplicable, o sea, si uno realmente está jugando, la presunción es que no quiere quemarse, pero el tema es que una de las posibilidades al jugar con fuego es que uno se queme accidentalmente. Ese es un poco el escenario. Nadie realmente cree, entre los analistas del tema, que Corea del Norte esté buscando una guerra total contra Corea del Sur y Estados Unidos. El tema es que si llega a haber una escaramuza, si Corea del Norte llega a lanzar un misil y como ha hecho en el pasado, aunque no tenga una carga explosiva, sobrevuela espacio aéreo japonés, podría haber una respuesta presumiendo que ese es un misil que intenta, digamos, impactar blancos, por ejemplo en Japón, que a su vez lleve una respuesta norcoreana y esto podría salirse de control. Estaríamos en una situación además que nunca ha ocurrido. Nunca ha habido una guerra convencional entre países que tengan armas nucleares. Entonces, no es como que tengamos un manual de instrucciones para saber cómo proceder en ese escenario. Ese escenario sería totalmente inédito y en ese sentido peligroso. Los puntos que Corea del Norte está alertando que atacarían son bases militares norteamericanas en territorio japonés. Sí, aunque suelen argumentar de que ellos sienten que van a ser atacados y esa sería su respuesta. Esa es una constante en su discurso que no siempre se pone de relieve. No están alegando que ellos piensen atacar sin motivo alguno a los demás. Pero efectivamente lo que queda claro es que si hubiera una guerra, en un escenario altamente improbable, quiero remarcar eso, Corea del Norte no solo tiene misiles que pueden alcanzar fácilmente Seúl, que está a poco más de 50 kilómetros de la frontera, la capital de Corea del Sur, sino que tiene en la frontera misma artillería que también puede alcanzar Seúl. O sea, el grado de amenaza es real, suponiendo que llegara a haber un conflicto. Claro, pero también esta advertencia a los extranjeros, ¿no? Diciendo, ustedes se pueden salvar y nosotros vamos a atacar a los surcoreanos. Claro. No sé, ¿no? Es una manera de, o sea, como diciendo a ustedes sí les permitimos que puedan salir y al resto que no, van a ser víctimas de este ataque. Pero no hay indicio de que alguien esté saliendo del país por esa amenaza. De hecho, no es la primera vez que Corea del Norte lanza ese tipo de amenazas. De hecho, son las amenazas más estentorias que ha lanzado, pero no son las primeras. Y de hecho, el 2010, la última crisis, su respuesta fue más contundente. Llegó a tomar acciones militares, que en ese momento no recibieron respuesta de Corea del Sur, pero Corea del Sur ha advertido que en caso de producirse nuevamente, ahora sí respondería. Claro, porque además uno puede, no sé, esto coincide con la fecha que habían
dado que el 15 de abril, que es el próximo lunes, podría ser la fecha tentativa. Estamos hablando de que el mundo, a partir de esta fecha, luego de las advertencias hechas por Norcorea, está pensando pues que puede suceder o no una tercera guerra mundial. Eso es lo que muchos se pueden estar preguntando. Pero recordemos que Corea del Norte ha corrido la fecha de una posible conflagración. Primero decía que era el 10 de abril, o sea, pasado mañana. Cuando se acerca el 10 de abril y nadie cede ante el chantaje, ahora dice, bueno, sería el 15 de abril, fecha en la que se cumple... El cumpleaños del Claro, abuelo, es el onomástico del fundador de la República Popular de Corea, el abuelo del actual presidente, o sea, el fundador de la dinastía, porque aunque sea una república formalmente, es una dinastía imperial, Kim Il-sung, ¿no? Sin embargo, a ver, podrían lanzar un misil, pero un misil de prueba, sin una carga explosiva. Podrían, en última instancia, incluso detonar una bomba atómica en algún lugar subterráneo de su propio territorio. Yo todavía tengo serias dudas de que Corea del Norte se atreva a lanzar un ataque militar contra objetivos de Corea del Sur, porque ahí sí se abre la caja de Pandora y nadie sabría qué sale de ahí con certeza. Claro, nosotros vamos a mostrarles imágenes de este momento, imágenes en vivo de la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur. Hoy los trabajadores norcoreanos no han acudido a sus puestos en el polígono industrial que tiene en conjunto con el sur. Aproximadamente unos 51.000 operarios que tenían contratados 123 empresas surcoreanas simplemente no han ido a trabajar. Hay tensión, hay mucho, al parecer, intercambio, ¿no?, entre ambos países. Son 51.000 operarios, ¿no?, que van a Corea del Sur a trabajar, y la presidenta surcoreana Park Geun-hye ha criticado esta retirada de los trabajadores. Bueno, Corea del Sur no está, creo, entre las 10 primeras economías del mundo, pero con certeza debe estar entre las 15 primeras, o sea, debe estar entre el 11 y el 15. Corea del Norte debe ser la 159ª economía del mundo. Bueno, probablemente estoy exagerando, pero lo que veo es que Corea del Norte sufre mucho más las consecuencias económicas de este tipo de sanciones que aquel actor al que van dirigidas. Y creo que es una forma de decir estoy dispuesto a asumir un costo, luego entonces estoy hablando en serio, pero aún así sus interlocutores no le creen. Bien, ahora nos vamos a Irán. Al menos 30 personas han muerto y 8 resultado heridas de un sismo de 6,3 grados que sacudió la región cercana a la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única planta nuclear del país. Un fuerte sismo de 6,3 en la escala de Richter al sudeste de Irán ha provocado hasta el momento la muerte de 20 personas en localidades cercanas a la central nuclear de Bushehr. Este movimiento, cuyo epicentro es ubicado en la ciudad de Kaki, ha hecho que personal de la Media Luna Roja movilice a centenares de ambulancias rescatistas, informado que las víctimas mortales procedían de 2 de los barrios más afectados, con al menos 10.000 damnificados. Por ello, las autoridades han ordenado que las ciudades vecinas de Qatar y Bahrein sean evacuadas a la brevedad. Sin embargo, la preocupación de los expertos radica en la cercanía de la zona del epicentro con respecto a la ciudad de Bushehr, ubicada a 18 kilómetros de la única central nuclear del país, construida además en una de las zonas más sísmicas. Las autoridades han señalado que el reactor nuclear no se considera un peligro. Las últimas informaciones dan cuenta que los niveles de radiación están dentro de lo normal y que el flujo laboral continúa igual. Irán es el único país con una planta de energía que no pertenece a la Convención sobre Seguridad Nuclear. Naciones Unidas han instado nuevamente al país a participar en el Foro de Seguridad para que se pueda evitar un desastre como el que ocurrió hace 26 años en Chernóbil. Muy bien, este sismo muy cerca a la zona donde está la única planta de energía nuclear del país, pese a los pedidos que se ha hecho pues para que tengan cuidado y que no suceda un caso como Chernóbil, ¿no? Sí, bueno, en principio ese es el problema de la proliferación en un contexto en el cual existen tratados que intentan impedirla.
Cuando se prolifera, cuando hay proliferación nuclear, esta tiene que ser poco menos que clandestina. Luego entonces no se puede recibir asesoría técnica de países que tienen mucha más experiencia en la materia y probablemente no se tomen todas las medidas de seguridad necesarias. De hecho, las medidas de seguridad que se tomaron en el caso de Irán tienen que ver más con la posibilidad de un ataque externo contra su planta nuclear que con la posibilidad de un sismo, por ejemplo, ¿no? Por eso esa planta está debajo de una gran montaña. Si como producto de un sismo esa montaña empezara a resquebrajarse, las consecuencias podrían ser dramáticas, ¿no? Bien, ahora nos vamos también con un tema que ha sucedido en los Estados Unidos esta mañana. Un joven, al parecer vestido todo de negro, apuñaló a 14 estudiantes del colegio comunitario Lone Star College de sureste de Houston, ha informado las autoridades. Un testigo dijo a la policía que el sospechoso estaba corriendo y apuñalando al azar a los estudiantes en un pasillo del plantel, uno de los varios colegios comunitarios públicos en el área de Houston. Uno de los policías indicó que el sospechoso fue detenido después de ser tirado al suelo por un estudiante e indicó que varias de las víctimas pudieron haber sido lesionadas al tratar también de detener al sujeto. No se ha identificado al joven, que tiene 21 años y que también está inscrito en este college de la ciudad de Houston. Hasta el momento no ha sido encontrada el arma utilizada por este joven para atacar a los 14 estudiantes quienes se encuentran hospitalizados. Muy bien, un nuevo ataque en un colegio, no es un college, es una universidad a nivel de pregrado, ¿no? De pregrado, y 14 jóvenes de apenas 20 años se encuentran heridos, esta vez con el arma ya no es un arma de fuego, sino es un cuchillo. Sin embargo, continúa pues el tema también de la polémica, el debate del uso de armas de fuego también en ese país. Habría que recordar que el día mismo en que se produce esta masacre en un colegio de Connecticut, si mal no recuerdo, donde mueren 20 y tantas personas, se produce un ataque también en un colegio, un parvulario, un colegio, digamos, para niños menores, un kinder en China, y en China no muere nadie, porque el atacante tenía un arma blanca, igual que en este caso, tampoco murió nadie. En cambio, ahí donde murieron 26 personas, si mal no recuerdo, el atacante no solo tenía un arma automática, sino tenía caserinas con más de 30 balas, y logró disparar, según el informe policial, 157 balas en menos de 5 minutos. El de Newtown. El de Newtown. Esa es la diferencia entre un lunático atacando gente al azar con una arma blanca y alguien atacándolo con un arma de guerra, ¿no? Claro, porque al final, pues ese es pues, un loco que esté atacando por venganza o por cualquier otro motivo a sus propios compañeros del college, pero ahora estaba pues leyendo pues que empieza ya el debate con el tema del control de armas y que tiene todavía para largo Obama, y es un tema muy difícil. Hoy día el diario New York Times informaba que por lo menos hay la mayoría necesaria para forzar un debate, porque los republicanos habían estado, siendo minoría en el Congreso, habían estado usando una regla de que se requiere 60 votos o más para pasar legislación e incluso para someterla a debate en el foro del Senado, lo que se debe llamar la práctica del filibuster. Pero ahora parece que algunos republicanos han roto filas con la mayoría de su partido y han dicho que sí le van a dar una oportunidad al debate en torno al tema. Entonces, por lo menos eso ya es un avance, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa del programa y vamos a regresar con mucho más información internacional y con todo lo que está pasando en esta campaña electoral. Empezó la cuenta regresiva con ataques y peleas entre opositores y miembros del oficialismo. Y también con la gran marcha desde Colombia en defensa de la paz. Volvemos. Este lunes en Conversando con la Luna, una mujer se ve obligada a alejarse de su familia. Mamita, yo te los encargo, ¿ya?
Y acuérdense que yo voy a regresar. Por favor, Percy, no lo dudes, yo voy a regresar. Un niño que vive 1000 aventuras para encontrarse con su madre. Me fui a Argentina a buscar a mi mamá. Marco se fue al sur. Una tierna historia escrita por Eduardo Adriancén. Conversando con la Luna. Una mirada a las soluciones que te tocarán de cerca. Este lunes a las 2 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Este lunes 15 vuelve Tiempo Después para compartir junto a grandes invitados diversos temas de actualidad. Con la conducción de Lucía de Altaus y Juan Luis Orrego. Desde este lunes 15 a las 11 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. Y como primer tema, ¿qué necesitan realmente los niños para ser felices y alcanzar un buen desarrollo intelectual? Permiso para ser niño. Aguas encantadas, sirenas que cantan, un recorrido mágico por las cataratas de Jocta y Yumbilla, en la provincia de Bongará, en la región Amazonas. Vive una noche de fogata y disfruta de la sencillez y la alegría de un pueblo lleno de talento y sabiduría. Nosotros desde pequeños hemos consumido los chochos, que es algo que siempre añoramos. Costumbres, porque este es el verdadero espíritu de los peruanos. Este domingo a las 5 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma. Ahora nos vamos con la campaña electoral en Venezuela. Ya empezó la cuenta regresiva para estas elecciones del 14 de abril. En tanto, los ataques y peleas entre opositores y chavistas se han recrudecido. Empezó la cuenta regresiva en Venezuela. Y de repente entró un pajarito chiquitito y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí, empezó a silbar, un silbido ahí, bonito. Pues yo me le quedé viendo y también le silbé. Pues. Si tú silbas, yo silbo, entonces silbé. El marito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla, vayan a la victoria y tienen nuestras bendiciones. Pajaritos aparte, esta contienda electoral está dividiendo a los venezolanos como nunca antes, pues ante la falta de un Chávez, la sombra del mismo parece haberse disipado, una figura que para muchos ha fortalecido al candidato opositor Enrique Capriles. Capriles está en una contienda peleando o confrontándose a un ser muerto, sagrado, mítico y simbólico, y a un ser vivo que es Nicolás Maduro. Van a poner fragmentos de audiovisuales de Chávez tratando de decir, es Chávez el que está lanzándose. Ese efecto portaaviones, ese efecto de tratar de insistir en que es él la única figura que puede seguir gobernando. ¿Por qué? Porque el mayor riesgo es que no puede deslastrarse del personalismo político que generó Chávez.
Mientras las encuestadoras, unas chavistas, otras muy pocas objetivas, se dividen los resultados, ambos candidatos han firmado el compromiso con la democracia propuesta por el Consejo Nacional Electoral, un documento que para muchos venezolanos nada de valor tiene frente a las más de 100 denuncias por violación electoral. En tanto, quienes más soportan el peso de un chavismo sin control son los estudiantes universitarios, quienes desde que se anunció la puesta en marcha del proceso electoral han salido a las calles a protestar por diversos medios. Solo estos últimos días, 7 estudiantes resultaron heridos en un enfrentamiento con partidarios del gobierno. Otros tantos se cosieron la boca pidiendo unas elecciones más justas. Nosotros, en la última instancia, lo que nos tocó fue defendernos con hielo. Los ánimos caldeados, junto con la paranoia de atentados y acusaciones de una y otra parte, son el caldo de cada mañana en una Venezuela que desde hace 14 años no puede descansar de esta batahola política. Mientras los votantes conviven el día a día con la delincuencia, los altos precios y la necesidad de buenos servicios públicos, el 14 de abril aún parece no definir un presidente que ponga de una vez por todas a Venezuela en el camino correcto como Dios manda. Muy bien, muchos se preguntarán qué va a pasar este domingo 14 de abril. El presidente encargado, Nicolás Maduro, ha firmado el compromiso con la democracia para respetar los resultados electorales. Capriles, por su parte, ha redactado un texto propio que envió al organismo electoral y exigió que el chavismo no utilice fondos del gobierno para la campaña. Se han dicho de todo. Nicolás Maduro ha anunciado un incremento del más del 45% del sueldo mínimo si es que votan por él, y si no lo hacen les va a caer una maldición. Ha dicho... Yo creo que ya llega a un punto que es, no sé, que es muy colorida y no sé cómo calificarla ya. Esta es una campaña polarizada, de una sociedad altamente polarizada, de un país caribeño, y creo que algunos de esos matices influyen en sus características. En el caso de Maduro no hay mayor, digamos, duda en cuál es el eje de la campaña. Algunos dicen que esta es la primera campaña presidencial sin Chávez. Otros dicen que esta es la última campaña presidencial con Chávez, porque si bien Chávez no está físicamente presente, parece hablar a través de su medium, que en este contexto sería Maduro, ¿no? Sí. En todo caso, para Maduro, el eje de su campaña consiste en decir: yo represento la continuidad del proyecto que inició el comandante. Y el tema es si la mayoría de quienes siguieron a Chávez van a pensar de esa manera y van a acudir a votar por él el día de las elecciones. Lo que está en juego, yo diría, es la capacidad de movilización, porque el voto no es obligatorio, del chavismo sin Chávez. Teniendo el aparato estatal y estando tan cercana a la muerte de Chávez, probablemente tenga la suficiente capacidad de movilización para ganar. Por otro lado, Capriles se ha vuelto mucho más agresivo que en la campaña de octubre. Creo que por 2 razones. En primer lugar, porque no compite con Chávez, y lo sabe, obviamente. Maduro es bastante más vulnerable como candidato. Maduro no es un personaje de estatura mítica, por ende es más fácil atacarlo personalmente. Y en segundo lugar, sabe que ya no tiene tiempo para jugar a ganar votos de centro, votos de chavistas, digamos, descontentos, y está tratando de asegurarse de que su base electoral vaya a votar el día de las elecciones, y a esa base la motiva más con un discurso confrontacional. ¿Por qué continúan apareciendo informaciones, por ejemplo, de este ministro del Interior, Reverol, que asegura que hay 2 grupos de El Salvador que han ingresado a Venezuela para matar al señor Maduro? Bueno, la pregunta sería por qué no los detuvieron cuando entraron, si sabían quiénes eran, ¿no? Primero se dijo... Yo creo que todos estos intentos de magnicidio se van a detener el domingo cuando termine la campaña. Primero se dijo desde el gobierno, en todos los casos, que, si mal no recuerdo, la oposición tenía, en confabulación con el imperio, tenía la intención de matar
tanto a Maduro como a Cabello. Luego que, actores norteamericanos o extranjeros en general querían matar a Capriles y echarle la culpa al gobierno. Luego de nuevo volvieron con que querían matar a Maduro, pero ahora eran nuevamente actores extranjeros, solo que de Estados Unidos, y esta vez son salvadoreños, vinculados a los grupos paramilitares de extrema derecha, que pelearon durante la guerra civil salvadoreña y que masacraron gente inocente durante la guerra civil. Y ninguna de estas cosas se ha probado con el más mínimo indicio. Entonces yo lo vería como un tema de campaña sin mayor relevancia práctica. Muy bien, el jueves cierra en la campaña ambos candidatos, así que todavía hay tema en Venezuela. Ahora nos vamos a Colombia. La ciudad de Bogotá fue escenario de una concentración multitudinaria con 30.000 asistentes. El presidente Juan Manuel Santos participó de esta actividad, mientras que las FARC saludaron la movilización y despertaron la polémica. Colombia se puso de pie y se vistió de blanco para gritar en voz alta que desean la paz. Diferentes organizaciones, políticos, el expresidente Juan Manuel Santos y hasta una ex rehén de las FARC participaron en la multitudinaria marcha que invadió Bogotá y otras partes de Colombia. Lo único que el pueblo colombiano anhela y quiere tener para su vida presente y su futuro es una Colombia en paz y una reconciliación. Si después de 65 años y de tantos sacrificios, de tantas víctimas, de tantos soldados y policías caídos en combate, tenemos ahora la oportunidad de acercar el fin de ese conflicto, ahora es cuando más contundencia debemos tener. Por eso hemos dicho que no habrá cese al fuego. El objetivo, dar un voto de confianza a los polémicos diálogos de paz que el gobierno ha iniciado con las FARC y hacer un homenaje a las millones de víctimas del conflicto armado. Mientras tanto, desde La Habana, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Pablo Catatumbo, emitió su propio llamado a la solidaridad en el proceso de paz. Ya es hora de elevarnos por encima de cualquier mezquindad personal, de cualquier sórdido cálculo politiquero y avanzar decididamente hacia la construcción de una Colombia nueva, construida entre todos y para beneficio de todos. Este apoyo resulta fundamental para el equipo negociador del gobierno en La Habana, ya que si se quiere terminar con éxito este nuevo intento por alcanzar la paz, cualquier acuerdo con las FARC tendrá que ser aprobado por los colombianos. También es claro que la movilización muestra la polarización que vive Colombia entre quienes apoyan el proceso de paz y los sectores encabezados por Uribe, que insisten en la solución militar al conflicto. Muy bien, y vamos a comentar, bueno, Colombia quiere la paz, eso yo creo que une a todos, ¿no? No todos quieren la negociación con las FARC, todos quieren la paz, pero no a través de una negociación. Más rápido. La paradoja, sin embargo, es que esta es la primera vez que yo recuerde en que una iniciativa del presidente Santos es apoyada por las FARC, pero rechazada por su predecesor en el cargo y correligionario, ¿no? En buena medida, Uribe, ¿no? Álvaro Uribe. Que no le perdona ni una, ¿no? Está, pero desde hace tiempo... Pero ya a un nivel de bajeza francamente lamentable. Por ejemplo, Catatumbo, que bueno, ese es su alias, ¿no? Que vimos en Su nombre de guerra, que aparecía en las imágenes, se paralizaron acciones militares en una determinada zona de Colombia para que él pudiera desde ahí ser trasladado a un aeropuerto del cual viajar a Cuba, si no me equivoco, para participar de las negociaciones. Álvaro Uribe dio a conocer lo se dio a llamar la extracción de Catatumbo, ¿no? De esa zona. Álvaro Uribe dio a conocer las coordenadas del lugar donde iba a ser extraído, valga la redundancia, para ver si algún militar o algún paramilitar de motu propio decidía ir y tratar de asesinarlo, ¿no? A ese nivel está llegando Uribe. Claro, él dice que finalmente él no es el único que dio a conocer estas coordenadas, pero básicamente él se opone a la negociación con las FARC, se opone al acercamiento con Venezuela, olvidando
bueno, olvidando no, pero pretendiendo que otros olviden que él también negoció con las FARC, no un acuerdo para poner fin a la guerra, pero sí un acuerdo para intercambio de prisioneros, o liberación de prisioneros en todo caso, y que él fue amigo de Chávez hasta que la mediación de Chávez en el diálogo con las FARC pues se le puso fin por acción del propio Uribe. O sea, Uribe olvida que él hizo algo muy parecido a lo que critica en Santos. Bien, ahora nos vamos a otro lado del mundo. Irak, el 10º aniversario de la invasión de los Estados Unidos ha pasado desapercibido en medio de las aflicciones políticas y económicas. La destrucción de una gigantesca estatua de Saddam Hussein, el expresidente de Irak en el año 2003, representaba el fin de la dictadura de su régimen, mientras que la invasión por parte de las tropas norteamericanas, lideradas por el expresidente George Bush, marcaban el inicio de una guerra tras un diálogo infructuoso que hoy ya lleva 10 largos años, miles de muertes y una imposible solución. Un hecho trascendental grabado en la mente de todos los iraquíes. Paradójicamente, para la mayoría de ellos, la vida parece seguir con normalidad y este día ha pasado desapercibido, pues otras son sus preocupaciones, como por ejemplo las terribles consecuencias que esta disputa política ha originado, sumado a los constantes atentados de los diversos grupos armados que operan en el país desde que se inició el conflicto y que realmente los ha afectado. ¿Qué ha cambiado? Nada tangible ha cambiado. Nada ha cambiado, excepto que ahora la gente puede expresar su opinión libremente. Antes no podía decir nada. Es importante mencionar que hace una década, el expresidente George W. Bush dio un ultimátum a Saddam y sus 2 hijos para salir del país. El ataque militar era inminente, el terror y la conmoción se reflejó en toda la población iraquí. ¿Quién mejor que ellos para señalar que no existe un verdadero motivo para celebrar, sino todo lo contrario? La inseguridad es un tema que mantiene en vilo a toda la población, ya que los bombardeos y ataques en todo el país son cosa de todos los días, y una guerra que aún no tiene solución. Muy bien, ha habido una terrible masacre en Serbia. Un veterano de guerra asesinó a 13 personas, entre ellas un pequeño bebé en un pueblo cercano a Belgrado. Un pueblo de Serbia acaba de vivir una de sus peores pesadillas, pues sus residentes jamás imaginaron que un hombre de 60 años de edad saldría en medio de la noche a matar con un arma a sus vecinos. El anciano mató en total a 13 personas, 6 hombres, 6 mujeres y una niña de solo 2 años de edad. Otras 3 han quedado heridas, incluyendo el atacante que intentó suicidarse. En esta foto tengo a personas que fueron asesinadas. Esa es la razón por la que la estoy mostrando. Como 8 personas que perdieron la vida están en esta foto. Por ahora, 13 personas murieron. 2 están en estado crítico. Según las últimas noticias del hospital, el atacante y su esposa, nacidos en 1953, están en estado crítico. El crimen tuvo lugar a 50 kilómetros al sur de Belgrado. Según los primeros datos, el hombre asesinó a todos ellos mientras dormían con varios disparos en la cabeza. Primero asesinó a su hijo de 42 años de edad, después a su madre e hirió a su esposa para más tarde continuar con su locura en 5 casas distintas. La policía encontró al atacante en una de las casas. Su estado es grave, pero viene siendo atendido en un hospital. En tanto, la policía está trabajando para verificar el pasado del presunto autor de los hechos, ya que no existen indicios de homicidio en su vida diaria. Este hecho se trataría del crimen más sangriento de los últimos 20 años de la historia de Serbia. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en el programa. Vamos a regresar con información desde el Reino Unido. Los británicos siguen divididos ante el legado de Margaret Thatcher, la dama de hierro. Mientras su ciudad natal lamenta su muerte, hay un grupo que lo celebra. Volvemos. Este sábado en Miskitaki, el señor del Huayno, Edwin Montoya.
he perdido a mi dueña. Los recuerdos de un tiempo. Eben Navarro, más romántico que nunca. Los que sentencian mi alma. Y aprenderemos quechua en nuestra esperada secuencia Runa Siminchik. Vamos a tratar sobre el verbo amar. Cuyay es amar, pero... Cuyay es amar. Con cierta bondad, con estimación. Y el domingo recibiremos la grata visita de la comparsa Alegres de Ticaco desde Tarata, Tacna. En nuestra secuencia Encuentros, Max Castro. Ya tenía en manos el micrófono, estaba presentándome a un concurso ahí de mi colegio. 8 años ya estaba contando en mi primer concierto que me invitaron los hermanos Gaitán Castro. Y Toriles de Apurímac con el conjunto Pachaconas de Saúl Guamaní. Miskitaki con Saiwa y Damaris. Para tomar nuestra primera casa tenemos un invitado muy especial, Gastón Acurio, por TV Perú, mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Y en el Reino Unido, la muerte de Margaret Thatcher ha reavivado la enorme división que existe en la sociedad británica respecto a su legado político y económico. La llamada Dama de Hierro recibirá un funeral ceremonial con honores militares este 17 de abril, así lo anunció el gobierno inglés. Fiestas en Glasgow, Brixton, Liverpool y en Irlanda del Norte. No todos en el Reino Unido lloran la muerte de Margaret Thatcher. El muy conservador diario The Daily Telegraph se ha visto obligado a cerrar los comentarios en los artículos sobre Thatcher en su edición electrónica. El Daily Mail exigía un funeral de Estado y el Daily Mirror, por el contrario, se ha quejado de que se le otorguen honores militares. No hay duda que la única mujer que alcanzó el rango de primera ministra en Inglaterra sigue dividiendo a los británicos después de muerta. Me imagino que habrá un montón de gente en las comunidades mineras que no derramarán ni una sola lágrima. Lo que harán es levantar una copa y brindar por su partida y decir hasta nunca. Era una gran mujer, era bastante fuerte para ser una mujer, ¿no es así? Por lo tanto, es un día triste. El odio hacia Thatcher es tan grande en algunos sectores que se han usado frases ofensivas, como en este cine de Brixton, donde encapuchados escribieron un mensaje de burla hacia la fallecida primera ministra. Por el contrario, la noticia de la muerte de la Dama de Hierro fue recibida con luto en su natal Grantham. En esa ciudad hay un museo local donde se ha instalado una exposición dedicada a la vida de la baronesa. Creía en lo que decía. Ella dijo que era lo mejor para el país. Con razón o sin ella, se puso de pie y lo dijo. Ella nunca retrocedió. Por su parte, el gobierno británico anunció que el funeral de la ex primera ministra británica se realizará este 17 de abril. Con honores militares tendrá lugar en la Catedral de San Pablo, en Londres, tras la realización de una procesión desde Westminster, sede del Parlamento del Reino Unido. El Palacio de Buckingham también anunció que la reina Isabel II estará presente. Más temprano, el cuerpo de Thatcher fue trasladado desde el Hotel Ritz, en la capital británica, donde murió el lunes a los 87 años, tras complicaciones luego de un derrame cerebral. Muy bien, también ha generado diversas reacciones. Por ejemplo, yo no sabía que hay como 5 canciones
que varios músicos británicos le dedicaban a la llamada Dama de Hierro, y por ejemplo el famoso cantante Morrissey la calificó pues era un terror sin un átomo de humanidad. Bueno, bien radical. Un medio hizo una colección de 21 canciones todas inspiradas contra Thatcher o por Thatcher, según se quiera ver. Yo sé de al menos 2 más que no están en la lista, una que me parece un tema muy bueno de UB40, Madame Medusa, y uno de un grupo de Exploited que es irreproducible, aunque esté en inglés, incluso en televisión. Y de hecho el último disco de Pink Floyd con todo el grupo, The Final Cut, es dedicado casi íntegramente es un disco conceptual dedicado al tema de las Malvinas, y hay referencias explícitas a Margaret Thatcher. Yo no soy de quienes simpatizaban con ella, pero ver a gente celebrar su muerte, lo que me indica, sin embargo, es que su legado político sigue vivo, porque si fuera irrelevante 23 años después de haber dejado el gobierno, no lo celebrarían. O sea, en otras palabras, este es perversamente un tributo a su memoria. No es lo que se proponen quienes bailan por su muerte, pero si lo que ella hizo no fuera relevante 23 años después, no se le recordaría, digamos, con encono tanto tiempo después, ¿no? Pero ¿por qué tantos artistas están en contra de Margaret Thatcher? O sea, ¿por qué tanto odio a ella? Poco combatió los sindicatos y con fiereza lanzó a la policía montada en su contra. No aceptó darle, la consideraba una persona cruel, ¿no? Que no consideró la posibilidad de darle, por ejemplo, la condición, el estatus de presos políticos a los presos del IRA, que hicieron una huelga de hambre y dejó que se mueran sin hacer la concesión. Y tiempo después Gran Bretaña de cualquier manera negoció con el IRA, el ejército republicano irlandés. IRA son las siglas en inglés. Bueno, en el caso de las Malvinas, ella provocó la guerra en el sentido de que cuando había una negociación, que muy probablemente no hubiera llegado a buen puerto, ella misma ordena hundir un buque argentino que estaba fuera de la zona de exclusión que ella había designado, el Belgrano, y mata a cientos de marinos argentinos sin ningún motivo. Entonces, digamos, no parecía tener escrúpulos cuando se trataba de prevalecer y estaba dispuesta a pagar cualquier costo. Muy bien, y vamos a seguir con la muerte de Margaret Thatcher, ya que en Chile también ha despertado los fantasmas del pasado. La polémica relación de la Dama de Hierro con la dictadura de Augusto Pinochet sigue siendo cuestionada. Veamos. Tras la muerte de Margaret Thatcher, los fantasmas del pasado parecen regresar a Latinoamérica. Muchos de sus detractores no han demorado en recordar el apoyo que Gran Bretaña recibió de Chile durante la Guerra de las Malvinas en el año 1982. Ese episodio marcó el inicio de un vínculo que generó estrechos lazos entre la Dama de Hierro y los chilenos, en especial con el dictador Augusto Pinochet. El general era presidente de Chile en aquel entonces y compartió con la ex primera ministra británica convicciones políticas y económicas. Algunos analistas sostienen que el gobierno de facto de Pinochet sirvió de modelo para lo que ocurrió después en el Reino Unido. Chile experimentó durante ese régimen una ola de privatizaciones 6 años antes de que Thatcher se convirtiera en primera ministra del Reino Unido en 1979. Su influencia es reconocida incluso por el actual mandatario chileno Sebastián Piñera. Y ella hizo una gran contribución a la caída del muro de Berlín, de la cortina de hierro, y a lograr que la libertad y la democracia pudiera llegar a todos los rincones del mundo. El 21 de marzo de 1994, ya alejada del gobierno británico, Margaret Thatcher llegó por primera vez a Chile en una visita de 4 días, invitada por empresarios de ese país. Durante un discurso, alabó el desarrollo chileno e incluso señaló que desde que el socialismo fue derribado en 1973, con el golpe de Estado al presidente Salvador Allende, Chile se pudo convertir en un ejemplo verdadero de reformas económicas y logros materiales. Precisamente cuando pronunciaba esas palabras, la poderosa Dama de Hierro sufrió una descompensación y se desmayó. The next moment she began to fall forwards onto the podium, her head grazing the microphone. Police bodyguards rushed to Lady Thatcher's aid, easing her to the ground.
Estas imágenes inmediatamente dieron la vuelta al mundo. Su esposo Denis estaba presente en ese momento y se levantó de su asiento completamente asustado. Tras ese incidente, Chile y la Dama de Hierro volvieron a hacer noticia 4 años después. En octubre de 1998, Augusto Pinochet fue arrestado en Londres tras una orden de captura internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón. Thatcher lo visitó durante su arresto domiciliario, dejando en evidencia su relación con el exdictador chileno. Incluso mandó una carta al diario The Times en la cual solicitó a las autoridades inglesas la inmediata liberación de su amigo, a quien daba gracias por haber salvado vidas de británicos durante la Guerra de las Malvinas. Entonces, el gesto fue considerado como la primera confirmación de que Santiago colaboró con Londres durante el conflicto, pese a que se había declarado neutral. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En Israel, el habitante de una colonia en territorios ocupados fue condenado a 2 cadenas perpetuas por matar a 2 palestinos antes de ser sentenciado. El sujeto dijo que no se arrepiente e incluso está orgulloso de lo que hizo. Un colono de Cisjordania, apodado el terrorista judío, ha sido condenado en Israel a cadena perpetua por haber asesinado a 2 palestinos en el año 1997. Yaakov Titel, de 40 años de edad, era un activista religioso de extrema derecha que confesó haber matado a un taxista palestino en Jerusalén y a un pastor cerca de Hebrón. También se le imputaron cargos por intentos de asesinato, fabricación y posesión ilegal de armas, por lo que el Tribunal de Jerusalén, tras un largo juicio, decidió condenarlo a 2 cadenas perpetuas más, un periodo adicional de 30 años. El tribunal ha decidido hoy que el criminal merece la cárcel para el restablecimiento de su vida, debido a las acciones que él ha tomado. El tribunal confirmó su sentencia calificada como un acto terrorista. Esperamos que el duro castigo que se impuso hoy sea un elemento disuasivo. Por otro lado, el abogado defensor de Titel intentó minimizar los cargos, alegando que su patrocinado sufre de demencia, por lo que cometió los crímenes para cumplir con una misión divina, alucinaciones propias de su estado mental. No nos conformamos con que nuestro hijo todavía se despierte por la mañana con todos esos horribles recuerdos y las lesiones que sufrió por este acto de terrorismo. Titel, quien cumplirá a partir del siguiente mes la sentencia que lo privará de su libertad hasta el fin de sus días, deberá pagar además la suma de 180.000 shekels, equivalente a 36.000 euros, como reparación civil a las familias de todas las víctimas. Muy bien, vamos a volver al Reino Unido. Un hombre de 72 años, operado del corazón y paciente de cáncer, se ha convertido en toda una estrella del equipo de rugby. John Goldman, con 72 años de edad, operado del corazón, riñón y espalda, ha tenido cáncer en 2 ocasiones, tiene 8 nietos y es la estrella del My Hill Rugby Club de Londres. Experiencia es una palabra que me gusta utilizar, pero la mayoría de personas le llama vejez, manifiesta Goldman cuando se refiere a su edad. Solo jugando me siento vivo, no veo mi vida sin la práctica de este deporte que me apasiona tanto. Goldman juega en la posición de primera fila al lado de Tom Hart y Cradnell Steve, ambos de 53 años. Estos 3 jugadores combinados suman 178 años de experiencia. John es una fuente de inspiración para sus demás compañeros. La destreza que muestra este perdurable jugador es tomada como ejemplo no solo entre los integrantes del equipo, sino que también por todos en la ciudad. Muy bien, realmente todo un ejemplo este hombre, ¿no? Pese al estado de salud que tiene y lejos de, no sé, pues de sentirse triste, deprimirse, sale adelante, ¿no? Lejos de deprimirse, taclea al prójimo y así sale adelante a expensas de terceros. La pregunta que yo me haría es si se ha descartado la posibilidad de que alguno de sus problemas de salud tenga que ver con la práctica de este deporte, porque así como él propina tacles, probablemente también los reciba, ¿no? No sé, además que el rugby es un deporte agresivo, ¿no? Es un yo deporte creo de contacto. O sea, que te cae golpe, te cae golpe. Lo que yo siempre me he preguntado en el rugby es cómo no se pelean con más frecuencia, porque es un deporte donde golpearse es parte del juego, ¿no? Pero bueno, tienen una disciplina férrea, aparentemente. Muy bien, y seguimos con el Reino Unido. Una adolescente ha sorprendido a los médicos tras sufrir hipo desde hace 10 semanas. And how long have you had the hiccups? For about 2 months. 2 months, wow.
Hace 10 semanas, Emily March fue víctima de un ataque de hipo y desde entonces no ha parado de tener contracciones musculares. Sus ataques se ocasionan cada 10 segundos y hasta el momento ningún médico ha podido dar solución a su problema. La adolescente de 13 años de edad se ha visto obligada a abandonar el colegio. Lo preocupante de este tema es que las contracciones le vienen causando severas lesiones en la garganta. Por su parte, el médico de cabecera de la menor señaló que es una enfermedad muy rara para Emily y su familia. Estamos haciendo todo lo que podemos para tratar de encontrar un remedio contra los constantes ataques de hipo, manifestó el doctor, quien hasta el momento no ha podido encontrar la solución a este atípico problema. Muy bien, 10 semanas de hipo. Estamos hablando de más de 2 meses y la pobre está con ese asunto. No sé, creo que te asusta. Para que le quite. Si alguien quiere saber cuál es el concepto chino de la tortura, debería ver este caso. Claro, que esto no fue provocado por alguien, pero es como esta idea de que se suele considerar una tortura de origen oriental, el goteo en la cabeza, ¿no? Un goteo que no cesa y que termina por enloquecer a la víctima. Claro, porque son como contracciones cada 3, 4 segundos y una persona prácticamente no puede ni siquiera dormir, no puede hacer nada, ¿no? Bueno, es el pretexto ideal para no dar exámenes orales. Muy bien. Vámonos ahora con noticias tecnológicas. El servicio de mensajería Windows Live Messenger cerró finalmente y ahora se ha fusionado con Skype. Siglos, es posible. Nada menos que 14 años han pasado desde que Microsoft creó Messenger, aunque en el año 2007 fue rebautizado como Windows Live Messenger, en un intento por convertir la plataforma de mensajería en algo más que eso, una red social con estados, actualizaciones y noticias. Muchas noticias que invadían la pantalla, aunque esta nueva interfaz no fue para nada exitosa. De hecho, las personas seguían haciendo lo mismo de siempre, dirigirse a la sección de chat y contactos o conectarse en modo invisible. Ahora, y tal como lo señala Skype en su blog oficial, Messenger dejará de funcionar abriéndole paso a Skype. Los primeros en migrar serán los de habla inglesa, luego los brasileños y finalmente el resto de usuarios, entre ellos hispanohablantes. Estos son los pasos que deben seguir para completar la transición de Messenger a Skype. Primero, descargar la aplicación de Skype en su computadora, que también puede ser instalada en la mayoría de dispositivos móviles. Luego, usar el mismo usuario de Messenger y la contraseña para entrar al servicio. Cabe precisar que los contactos que hayan tenido en Messenger serán automáticamente importados a Skype. Además, podrán sincronizarlos con los de Facebook. Ahora puedes enviar mensajes a todos tus contactos de una manera muy similar a la de Messenger, ya que Skype ofrece un mejor servicio de mensajería de voz y video. Cabe resaltar que Skype se encuentra disponible en varias plataformas y dispositivos como Windows, Mac, iOS, Windows Phone, Android y BlackBerry. China es la única excepción en donde Messenger continuará funcionando, hasta una fecha aún no especificada. Ahora nos vamos al Brasil. Un grupo de artistas internacionales ha tenido la idea de convertir la fachada de un edificio de una céntrica avenida en Sao Paulo en una gigantesca pantalla de videojuegos. La performance llamada Play comenzó a finales del mes de marzo y terminará este 14 de abril. Todos los juegos son disponibles de la legendaria empresa Arcade. La única cuota de modernidad es que la pantalla de 3.000 metros cuadrados se dirige desde un iPad de Apple, una tableta de última generación. La mayor novedad es que el popular juego Space Invaders se reinventa para la ocasión, pasando a ser el Paulista Invaders, un héroe ciclista que combate a villanos en el automóvil. Muy bien, esta idea yo creo que acá muchos apuntan, ¿eh? Y ponen... Sí. ¿Tú te imaginas acá? Aquí en Lima, una pantalla gigante con videojuegos. Yo quisiera tener mi propio edificio para jugar videojuegos todo el día. Sí, ¿cuál te gustaría? ¿Con qué juego? No, yo jugaba hace tiempo uno que se llamaba Civilización, que era bastante más sofisticado, donde uno ganaba o bien ganando la carrera tecnológica o bien destruyendo las demás civilizaciones. Yo recurría al segundo método de triunfo. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Economía es mucho más que ahorrar o saber gastar. Es una actividad que, aunque no parezca, está siempre presente en nuestras vidas. Y para entender mejor cada uno de sus procesos, es que ampliamos el horario de Punto Económico. Punto Económico, ahora, de lunes a viernes, a las 7 de la noche. Más tiempo para comentar, analizar e intercambiar puntos de vista.
Punto Económico. Por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, nosotros es momento ya de despedirnos, pero vamos a dejarles con Café Tacuba, una